La madera crujía bajo sus manos expertas, mientras Alberto Noriega pasaba suavemente la lija por la superficie del antiguo armario. El polvo de madera danzaba en los rayos de sol que se colaban por la ventana del pequeño taller que había montado en el garaje de su modesta casa en las afueras de Oviedo. Era temprano en la mañana, y el aroma a café recién hecho se mezclaba con el olor característico de la madera trabajada, creando esa atmósfera tan familiar que tanto amaba. A sus 35 años, Alberto había construido una vida simple pero satisfactoria. Sus manos callosas y su espalda algo encorvada eran testigos silenciosos de años dedicados a la carpintería, un oficio que había heredado de su padre y que ejercía con una pasión que iba más allá del mero trabajo. Cada pieza que restauraba, cada mueble que creaba, llevaba consigo una parte de su alma. «Alberto, el desayuno está listo». La voz melodiosa de Sofía, su esposa, interrumpió sus pensamientos. Una sonrisa involuntaria se dibujó en su rostro al escucharla. Se quitó el delantal de trabajo, sacudió el polvo de su ropa y se dirigió hacia la cocina. Sofía Evia estaba de pie junto a la mesa, su vientre de 6 meses de embarazo visible bajo el delantal floreado que llevaba puesto. Su cabello castaño recogido en una coleta descuidada y sus mejillas sonrosadas la hacían parecer más joven de lo que era. La había conocido 2 años atrás, durante la restauración de un antiguo hórreo en las afueras de la ciudad, donde ella trabajaba como guía turística. Fue amor a primera vista, como en esas historias románticas que nadie cree hasta que les sucede. «¿Cómo están mis 2 amores esta mañana?», preguntó Alberto, abrazándola por detrás y posando una mano sobre su vientre. El bebé, como si reconociera la voz de su padre, dio una pequeña patada. «Tu hijo está especialmente activo hoy», respondió Sofía con una sonrisa. «Creo que va a ser carpintero como su padre, no para de martillear». Se sentaron a desayunar mientras escuchaban las noticias en la radio. El meteorólogo advertía sobre un temporal que se acercaba a la región, uno de los más fuertes de los últimos años. Alberto frunció el ceño. Tenía varios trabajos pendientes, incluyendo un proyecto importante para Cristián Argüelles, el constructor más influyente de la zona. Argüelles era conocido por su ambición desmedida y sus métodos poco ortodoxos para conseguir lo que quería. Alberto había estado trabajando en la restauración de varios edificios históricos para él, un trabajo que, aunque bien pagado, le generaba cierta inquietud. Había algo en la manera en que Argüelles manejaba sus negocios que no terminaba de convencerle. «¿Vas a poder terminar el trabajo antes del temporal?», preguntó Sofía, interrumpiendo sus pensamientos. Su voz denotaba preocupación. «Debería poder», respondió Alberto, aunque no estaba completamente seguro. «El edificio necesita refuerzos en la estructura de madera antes de que lleguen las lluvias fuertes. Argüelles insiste en que debe quedar terminado esta semana». «Prométeme que tendrás cuidado», dijo Sofía tomando su mano por encima de la mesa. «No me gusta cómo suena ese temporal, y menos aún cómo suena trabajar con prisas en un edificio antiguo». Alberto apretó suavemente su mano en respuesta. «Te lo prometo. Además, necesitamos el dinero ahora más que nunca», añadió, mirando significativamente hacia el vientre de su esposa. «Quiero que nuestro pequeño tenga todo lo que necesite». Terminaron el desayuno en un silencio cómodo, compartiendo miradas cómplices y sonrisas discretas. Era una rutina que habían establecido desde que se casaron, un momento de paz antes de enfrentar el día. Alberto se levantó, besó a Sofía en la frente y se preparó para salir. Mientras recogía sus herramientas, no podía sacudirse una sensación de inquietud. El cielo, normalmente azul en esta época del año, comenzaba a mostrar un tono grisáceo amenazador. Las nubes se movían con una rapidez inusual, empujadas por un viento que comenzaba a soplar cada vez con más fuerza. «¿Estás seguro de que tienes que ir hoy?», preguntó Sofía desde la puerta, abrazándose a sí misma. El viento había traído consigo un frío repentino. Alberto se detuvo un momento antes de subir a su vieja furgoneta. «Sabes que sí, amor. Argüelles no es un hombre al que le guste que le fallen. Además, solo será mediodía de trabajo. Estaré en casa antes de que el temporal empeore». Lo que Alberto no sabía mientras arrancaba el motor y se despedía con la mano de su esposa era que aquella mañana marcaba el último día de su vida
tal como la conocía. El destino, caprichoso y cruel a veces, había trazado un camino diferente para él, un camino que comenzaría con el rugido distante de un trueno y el presentimiento de una tormenta que cambiaría todo para siempre. El edificio se alzaba imponente en el centro histórico de Oviedo, una estructura del siglo XIX que había sobrevivido guerras y temporales, pero que ahora mostraba las heridas del tiempo en sus vigas expuestas y sus paredes descascaradas. Alberto aparcó su furgoneta en un callejón cercano, observando cómo las primeras gotas de lluvia comenzaban a golpear el parabrisas. Nada más entrar al edificio, la voz autoritaria de Cristián Argüelles resonó por el vestíbulo en obras. «¡Noriega! Por fin llegas. Necesito que subas inmediatamente al tercer piso. Las vigas del techo no aguantarán este temporal si no las reforzamos hoy mismo». Argüelles era un hombre alto y delgado, con un traje impecable que contrastaba con el polvo y los escombros que lo rodeaban. Sus ojos fríos y calculadores seguían cada movimiento de Alberto, mientras éste descargaba sus herramientas. «Señor Argüelles, con todo respeto, trabajar en el techo con este tiempo puede ser peligroso», objetó Alberto, mirando a través de una ventana rota cómo las nubes se oscurecían cada vez más. «¿Peligroso?». Argüelles soltó una risa seca. «Lo que es peligroso es perder la inversión de $500,000 si este edificio sufre daños. No te estoy preguntando, Noriega, te estoy ordenando». Alberto sintió que la sangre le hervía, pero se contuvo. Necesitaba este trabajo, necesitaba el dinero. Sofía estaba embarazada y los gastos médicos no se pagaban solos. Además, Argüelles prácticamente controlaba el sector de la construcción en Oviedo. Enfrentarse a él significaría no volver a conseguir trabajo en la ciudad. Las horas pasaron mientras Alberto trabajaba en las vigas del techo. El temporal empeoraba por momentos, y el viento silbaba a través de las ventanas mal selladas, creando un eco fantasmagórico que reverberaba por todo el edificio. Su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Sofía. «El temporal está empeorando. Por favor, vuelve a casa, tengo un mal presentimiento». Alberto miró la hora. Eran casi las 2 de la tarde. Había estado trabajando sin descanso durante 5 horas, y aunque había avanzado considerablemente, aún quedaba trabajo por hacer. El cielo se había oscurecido tanto que parecía de noche, y los truenos retumbaban cada vez más cerca. Decidido, comenzó a recoger sus herramientas. Argüelles apareció en ese momento, como si hubiera estado esperando precisamente ese instante. «¿A dónde crees que vas, Noriega?». Su voz sonaba peligrosamente tranquila. «A casa, señor Argüelles. El temporal está empeorando y mi esposa está sola». «Tu esposa no es mi problema», le interrumpió Argüelles. «Mi problema es este edificio, y no está terminado. Si te vas ahora, no te molestes en volver. Jamás volverás a trabajar en una obra en Oviedo, me aseguraré de ello». Alberto se quedó paralizado sosteniendo su caja de herramientas. El sudor le corría por la frente mientras sopesaba sus opciones. Por un lado estaba su trabajo, su sustento, la posibilidad de mantener a su familia. Por otro, estaba Sofía, sola en casa, embarazada, durante el peor temporal que había azotado Oviedo en años. Un trueno especialmente fuerte sacudió el edificio, haciendo que algunas tejas se desprendieran del techo. El sonido pareció despertar algo en Alberto. Sin decir una palabra, recogió el resto de sus herramientas y se dirigió hacia la salida. «¡Noriega!», gritó Argüelles. «Si sales por esa puerta, estás acabado». «Lo siento, señor Argüelles», respondió Alberto sin volverse, «pero hay cosas más importantes que el dinero». La lluvia lo empapó en cuanto salió del edificio. El viento era tan fuerte que apenas podía mantenerse en pie, y los relámpagos iluminaban el cielo en una danza macabra. Mientras luchaba por llegar a su furgoneta, no podía quitarse de encima la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. El tráfico era un caos. Las calles comenzaban a inundarse, y los semáforos parpadeaban erráticamente. Alberto aferraba el volante con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Cada minuto que pasaba era un minuto más de angustia, imaginando a Sofía sola en casa. Su teléfono sonó varias veces durante el trayecto, pero no se atrevió a contestar en medio del caos.
Las sirenas de los servicios de emergencia se mezclaban con el rugido del viento y el repiqueteo constante de la lluvia contra el parabrisas. Las calles que tan bien conocía se habían convertido en ríos traicioneros, y más de una vez tuvo que dar largos rodeos para evitar zonas inundadas. Cuando por fin llegó a su calle, el corazón le dio un vuelco. Varios árboles habían caído, bloqueando parcialmente el paso, y las luces del vecindario estaban completamente apagadas. La oscuridad era casi total, rota solo por los ocasionales destellos de los relámpagos. Alberto abandonó su furgoneta a mitad de la calle El Antiguo, donde las aguas embravecidas hacían imposible continuar conduciendo. La lluvia caía con tanta fuerza que apenas podía mantener los ojos abiertos mientras corría hacia su casa, situada en una pequeña colina con vista a la Catedral de San Salvador. El viento aullaba entre los edificios centenarios, arrancando tejas y haciendo crujir las antiguas estructuras de madera de roble que tanto caracterizaban el barrio. Los recuerdos lo asaltaban mientras avanzaba. Sofía guiando grupos de turistas frente a la catedral, explicando con pasión la historia de cada piedra. Las tardes compartidas en la sidrería del tío Pelayo, donde ella había aprendido a escanciar la sidra como una auténtica asturiana. Los paseos por el Parque San Francisco, donde le había pedido matrimonio bajo el centenario Carballo. Ahora todo eso parecía pertenecer a otra vida, mientras luchaba contra los elementos. Al doblar la esquina de su calle, el corazón se le detuvo por un instante. Un antiguo roble, uno de los más viejos del barrio, había cedido ante la fuerza del temporal. Sus raíces, arrancadas de la tierra empapada, apuntaban al cielo como dedos acusadores. El árbol había caído precisamente en dirección a ¡Sofía! El grito desgarrador de Alberto se perdió en el rugido de la tormenta. La casa, su pequeño hogar construido con tanto esfuerzo, había recibido el impacto directo del árbol. La estructura de madera, que él mismo había restaurado con tanto cariño, estaba parcialmente colapsada. Las ventanas de la planta superior donde estaba su dormitorio habían estallado por la presión del viento y el impacto. Los vecinos comenzaban a salir de sus casas, desafiando el temporal. La señora Carmen, que vivía en la casa contigua, estaba en su portal con las manos en la boca y los ojos desorbitados. Don Manuel, el panadero jubilado, intentaba avanzar hacia la casa de Alberto con dificultad. «¡Llamada a emergencias!», gritó Alberto mientras corría hacia la entrada. La puerta estaba bloqueada por los escombros, pero él conocía cada tabla, cada clavo de esa casa. Con la fuerza que solo la desesperación puede dar, comenzó a apartar maderas y cascotes. «¡Sofía! ¡Sofía, contesta!». Su voz se quebraba mientras se abría paso hacia el interior. El agua se filtraba por el techo destrozado, formando pequeñas cascadas que convertían el suelo en un lodazal. Los muebles que había fabricado con tanto amor estaban destruidos, convertidos en astillas y recuerdos rotos. En la distancia, las sirenas de las ambulancias y bomberos comenzaban a escucharse, pero para Alberto, cada segundo era una eternidad. Subió las escaleras tambaleantes, aferrándose a la barandilla que milagrosamente seguía en pie. El agua le llegaba a los tobillos y cada paso amenazaba con hacer colapsar lo que quedaba de la estructura. El dormitorio, su refugio, su santuario, era ahora una escena de destrucción total. La cama donde cada noche acariciaba el vientre de Sofía, hablándole a su futuro hijo, estaba sepultada bajo una masa de ramas y escombros. Y allí, junto a la ventana donde solía sentarse a leer, la imagen quedaría grabada para siempre en su memoria. Sofía yacía inmóvil, protegiendo con sus brazos su vientre, como si incluso en ese último momento su instinto maternal hubiera sido más fuerte que el miedo. A su alrededor, las páginas empapadas de su libro favorito, Leyendas de Asturias, revoloteaban como pájaros heridos. Los siguientes minutos fueron un borrón de actividad frenética. Los bomberos llegaron, seguidos por los paramédicos. Voces profesionales y eficientes daban órdenes, mientras manos expertas trabajaban para estabilizar a Sofía. Alberto observaba todo como si estuviera en un sueño, o más bien una pesadilla de la que no podía despertar.
En el Hospital Universitario Central de Asturias, las horas se convirtieron en una tortura interminable. Las paredes blancas del pasillo parecían burlarse de él mientras esperaba noticias. Los médicos iban y venían, sus rostros cada vez más sombríos. Las palabras técnicas se mezclaban en su mente. Traumatismo severo, complicaciones, haremos todo lo posible. Fue la doctora González, una mujer de mediana edad con ojos amables, quien finalmente se acercó a él. Su expresión lo decía todo antes de que pronunciara palabra alguna. Alberto sintió que el mundo se detenía, que el aire se volvía demasiado denso para respirar. Las palabras de la doctora llegaban a sus oídos como si vinieran de muy lejos, atravesando un túnel de dolor y negación. En algún momento de esa noche interminable, Alberto se encontró de pie frente a la capilla del hospital. La pequeña imagen de la Virgen de Covadonga, patrona de Asturias, lo miraba desde su altar con ojos que parecían compartir su dolor. Por primera vez en su vida adulta, Alberto Noriega cayó de rodillas y lloró como un niño, mientras la tormenta continuaba rugiendo en el exterior, como si el cielo mismo compartiera su dolor. Los días siguientes al temporal se fundieron en una neblina gris, tan espesa como la que cubría las montañas que rodeaban Oviedo. Alberto vagaba por las calles del casco antiguo como un fantasma, irreconocible para aquellos que lo habían conocido como el alegre carpintero del barrio. Su pelo, antes perfectamente recortado, había crecido descuidadamente, y su rostro se ocultaba tras una barba desaliñada que envejecía sus facciones. La ciudad comenzaba a recuperarse lentamente de los estragos del temporal. Las calles se limpiaban de escombros, los comercios reabrían sus puertas. La vida continuaba, pero para Alberto el tiempo se había detenido en aquella fatídica tarde. Las facturas del hospital se acumulaban sobre la mesa de la pequeña habitación que había alquilado en una pensión cerca de la Plaza del Fontán. El seguro apenas había cubierto una fracción de los gastos y las deudas se multiplicaban como una plaga silenciosa. Cristián Argüelles, fiel a su palabra, se había encargado de que ninguna empresa de construcción en Oviedo le diera trabajo. Los rumores hábilmente esparcidos lo presentaban como un trabajador negligente que había abandonado una obra en un momento crítico. En una ciudad donde la reputación lo era todo, aquello equivalía a una sentencia de desempleo perpetuo. Una mañana particularmente fría de noviembre, Alberto se encontró frente al escaparate de la ferretería donde solía comprar sus herramientas. Don Ramón, el propietario, lo observaba desde dentro con una mezcla de lástima y preocupación. Había sido uno de los pocos que se había atrevido a desafiar el veto informal de Argüelles, ofreciéndole pequeños trabajos de reparación, pero incluso eso se había acabado cuando los clientes comenzaron a escasear. «Alberto, hombre, entra un momento». La voz de don Ramón lo sacó de sus pensamientos. «Hace un frío del demonio ahí fuera». El interior de la ferretería olía a metal y madera, olores que antes le resultaban reconfortantes y que ahora solo servían para recordarle todo lo que había perdido. Don Ramón sirvió 2 tazas de café de su vieja cafetera, añadiendo un chorrito de orujo en cada una. «Para entrar en calor», explicó empujando una de las tazas hacia Alberto. «Gracias, don Ramón, pero no debería...» «Tonterías. Siéntate y bebe. Además tengo algo que puede interesarte». Alberto se sentó en un viejo taburete, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía la taza caliente. Don Ramón rebuscó en un cajón y sacó un recorte de periódico. «Están restaurando la iglesia de San Julián de los Prados. Necesitan alguien que sepa trabajar la madera antigua, alguien con experiencia en restauración de edificios históricos». Por un momento, un destello de esperanza iluminó los ojos apagados de Alberto, pero se extinguió tan rápido como había aparecido. «Argüelles, al diablo con Argüelles», interrumpió don Ramón. «Esto es trabajo de la diócesis, no de constructoras privadas. Además, el párroco, el padre Tomás, es amigo mío. Ya le he hablado de ti». Alberto miró fijamente su taza de café. El líquido oscuro reflejaba su imagen distorsionada, un recordatorio de en qué se había convertido. Sus manos, antes firmes y seguras, ahora temblaban constantemente. ¿Cómo podría trabajar así? «No sé si estoy preparado, don Ramón. No sé si alguna vez volveré a estarlo».
El anciano ferretero lo miró con una mezcla de compasión y determinación. «Hijo, el dolor no se va trabajando, pero ayuda a mantenerse en pie. Y estar en pie es el primer paso para volver a caminar». Esa noche, en su habitación de la pensión, Alberto sacó el único objeto que había logrado rescatar de su casa destruida, un pequeño medallón de plata que contenía una fotografía de Sofía. Lo había encontrado entre los escombros, milagrosamente intacto. La imagen sonriente de su esposa parecía observarlo desde otro mundo, un mundo donde la felicidad aún era posible. Mientras las campanas de la Catedral de San Salvador marcaban las horas en la distancia, Alberto tomó una decisión. No iría a la entrevista en la iglesia. No podía. El peso de la pérdida era demasiado grande, la herida demasiado reciente. En lugar de eso, empacó las pocas pertenencias que le quedaban en una vieja mochila y con el medallón colgando de su cuello, se dispuso a abandonar Oviedo. La ciudad que una vez había sido su hogar se había convertido en un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Cada esquina, cada edificio, cada rostro conocido era una puñalada de memoria. Quizás en otro lugar, entre desconocidos, podría encontrar algo de paz, o al menos el olvido que tanto anhelaba. Salió de la pensión antes del amanecer, cuando las calles aún estaban desiertas. Sus pasos lo llevaron instintivamente hacia la catedral, donde se detuvo un momento para mirar la torre iluminada por las primeras luces del día. Una oración silenciosa, más una súplica que una plegaria, escapó de sus labios antes de dar media vuelta y dirigirse hacia la estación de autobuses. Los meses transcurrieron con la lentitud de un invierno asturiano. Alberto había terminado regresando a Oviedo, después de vagar sin rumbo por otras ciudades del norte. Algo lo había traído de vuelta, quizás la familiaridad del dolor, o tal vez la incapacidad de encontrar su lugar en ningún otro sitio. Ahora, las calles que una vez recorrió como respetado artesano se habían convertido en su hogar involuntario. El Campo San Francisco, el gran parque en el corazón de Oviedo, se había convertido en su refugio durante el día. Se sentaba en los bancos desgastados, observando a las parejas pasear y a los niños jugar, mientras sus propios sueños rotos pesaban sobre sus hombros como una carga invisible. El banco más alejado, cerca del centenario Carballo, se había convertido en su lugar preferido. Desde allí podía ver la vida pasar sin ser demasiado notado. Los comerciantes del mercado El Fontán, que antes lo saludaban como cliente, ahora lo miraban con una mezcla de lástima y recelo. Algunos, como la señora Covadonga de la panadería, le guardaban el pan del día anterior. Otros fingían no verlo, como si su presencia fuera un recordatorio incómodo de lo frágil que puede ser la vida. «¿Más pan duro, Alberto?», preguntaba Covadonga cada mañana, con una sonrisa maternal que intentaba ocultar su preocupación. «Anda, hoy tengo también algo de tortilla». Alberto aceptaba la comida con una dignidad silenciosa, murmurando agradecimientos con una voz que cada vez usaba menos. Sus manos, antes firmes y seguras, ahora temblaban ligeramente mientras sostenían el pan. El frío del invierno se había instalado en sus huesos, y ni siquiera el alcohol barato que a veces compraba lograba calentarlo por dentro. Una tarde particularmente fría de diciembre, mientras rebuscaba entre los contenedores detrás del supermercado Los Argüelles, una cruel ironía que no se le escapaba, una voz femenina lo sobresaltó. «Cuidado, las bolsas son pesadas». Una anciana luchaba por cargar varias bolsas de la compra. Su rostro, marcado por los años pero amable, mostraba determinación a pesar del evidente esfuerzo. Alberto se quedó paralizado por un momento, dudando entre su instinto de ayudar y la vergüenza de su condición actual. «Permítame», se escuchó decir, sorprendido por la firmeza de su propia voz. La anciana lo miró sin prejuicios, algo que se había vuelto raro en su vida. «Gracias, hijo. Vivo a 2 calles en el edificio de la esquina». Mientras caminaban, la anciana, que se presentó como María, hablaba con una naturalidad que hacía tiempo que nadie mostraba hacia él. No preguntó por su situación, no lo juzgó por su aspecto descuidado. En cambio, le habló del tiempo, de sus nietos, de lo mucho que había cambiado el barrio. «Tienes manos de artesano»,
observó ella cuando Alberto dejaba las bolsas en su portal. Mi difunto esposo también trabajaba la madera. Decía que cada pieza tenía su propia historia que contar. Alberto sintió que algo se removía en su interior. Hacía tiempo que nadie reconocía en él al artesano que había sido. El medallón de Sofía pareció pesar más en su pecho. «Tome», dijo María, extendiendo un billete de 20 euros. «Por la ayuda». «No, por favor». Alberto retrocedió. «No lo hice por dinero». María sonrió, una sonrisa que le recordó dolorosamente a su propia madre. «Lo sé, hijo, y por eso mismo insisto. La dignidad no está en rechazar ayuda, sino en cómo decidimos usarla». Con manos temblorosas, Alberto tomó el billete, no por necesidad, aunque Dios sabía que la tenía, sino porque en los ojos de aquella anciana vio algo que había perdido: respeto. «Vuelve mañana», dijo María antes de entrar al edificio. «Tengo un armario que necesita reparación, y estas manos ya no son lo que eran». Esa noche, mientras buscaba refugio en el portal de una iglesia, Alberto contempló el medallón de Sofía. La foto dentro estaba algo descolorida, pero su sonrisa seguía tan luminosa como siempre. Por primera vez en meses, sintió algo diferente al dolor, una chispa diminuta de esperanza. Lo que Alberto no sabía era que María había notado el medallón colgando de su cuello, y que sus ojos expertos habían reconocido la artesanía del marco de plata. Tampoco sabía que, mientras él se acurrucaba en su portal, ella hacía una llamada telefónica que cambiaría el curso de su historia. «Carlos, soy tu madre. Necesito que investigues algo sobre un carpintero». El supermercado Los Argüelles era uno de los más grandes de Oviedo, un edificio moderno que contrastaba con la arquitectura tradicional del centro. Carlos Argüelles, el hijo de María y propietario del establecimiento, estaba en su oficina revisando unos documentos cuando recibió la llamada de su madre. «¿Un carpintero sin hogar?», preguntó, frunciendo el ceño. «Mamá, ¿estás segura de que es prudente?». «Hijo, confía en el instinto de tu madre», respondió María con firmeza. «Hay algo en sus ojos y en sus manos. Son manos que saben crear, no destruir». Carlos suspiró. Su madre siempre había tenido debilidad por las causas perdidas, un rasgo que él había heredado en parte, aunque los años en el mundo de los negocios lo habían vuelto más cauteloso. Sin embargo, algo en la descripción que su madre hacía del hombre le resultaba familiar. Mientras tanto, Alberto había regresado al día siguiente a casa de María, tal como ella le había pedido. El armario en cuestión era una hermosa pieza de roble del siglo XIX que necesitaba reparaciones menores. María le había proporcionado herramientas básicas y por primera vez en meses, sus manos recordaron su propósito. «Trabajas como si la madera te hablara», comentó María, observándolo mientras reparaba una bisagra con precisión quirúrgica. «Mi padre decía que cada pieza de madera tiene su propia voz», respondió Alberto, sorprendido por lo fácil que le resultaba hablar con ella. «Solo hay que saber escuchar». María sonrió sirviendo 2 tazas de café con leche y colocando un plato de casadielles, un dulce tradicional asturiano que ella misma había preparado. «Cuéntame más sobre tu padre». Y así, entre sorbo y sorbo de café, Alberto comenzó a hablar. Le contó sobre su infancia en el taller familiar, sobre cómo su padre le había enseñado no solo el oficio, sino también el amor por el trabajo bien hecho. Le habló de sus años de aprendizaje, de sus sueños de tener su propio taller. María escuchaba con atención, sus ojos brillantes de interés genuino. Cuando Alberto mencionó el temporal y su trabajo en el edificio histórico, ella se tensó imperceptiblemente, pero no lo interrumpió. «¿Y ese medallón?», preguntó finalmente, señalando la pieza de plata que asomaba por el cuello de su camisa desgastada. Alberto tocó instintivamente el medallón, su último vínculo con Sofía. Por un momento, el silencio llenó la habitación, roto solo por el tic-tac del antiguo reloj de pared. «Era de mi esposa», dijo finalmente con voz quebrada. «Sofía». María se levantó lentamente y se acercó a un aparador. De uno de los cajones sacó un periódico antiguo amarillento por el tiempo. «¿El temporal del año pasado?», preguntó suavemente. Alberto asintió, incapaz de hablar.
María extendió el periódico sobre la mesa. El titular hablaba sobre los daños causados por el temporal y en una esquina, casi como una nota al pie, mencionaba la tragedia en el barrio de El Antiguo. «Mi sobrino Cristián», comenzó María, con voz cuidadosamente controlada, «no siempre fue como es ahora. El dinero y el poder pueden cambiar a las personas y no siempre para bien». Alberto levantó la mirada bruscamente al escuchar el nombre. María sostuvo su mirada con firmeza. «Sí, Alberto, sé quién eres. Y más importante aún, sé lo que mi sobrino te hizo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alberto sentía que el mundo giraba a su alrededor. María Argüelles, la amable anciana que le había mostrado más bondad que nadie en el último año, era la tía del hombre que había contribuido a destruir su vida. «¿Por qué?», logró preguntar finalmente. «¿Por qué me ayuda?». María se levantó y se acercó a la ventana. Desde allí se podía ver la Catedral de San Salvador, sus torres recortadas contra el cielo gris de Oviedo. «Porque hace tiempo que cargo con la culpa de no haber hecho nada cuando vi a Cristián cambiar. Porque cada vez que leo sobre sus éxitos en los negocios, me pregunto cuántas vidas ha destruido en el camino. ¿Y por qué?». Se volvió hacia él con determinación. «Creo que ha llegado el momento de hacer lo correcto». Los primeros rayos del sol invernal se filtraban por los vitrales de la Catedral de San Salvador, proyectando un mosaico de colores sobre el suelo de piedra. María Argüelles estaba sentada en uno de los bancos de madera, sus manos arrugadas, sosteniendo un rosario gastado por el uso. A su lado, su hijo Carlos escuchaba con atención mientras ella desentrañaba una historia que había mantenido en secreto durante demasiado tiempo. «Tu primo Cristián no siempre fue así», explicaba María, su voz apenas un susurro en la quietud de la catedral. «Cuando era niño, solía venir aquí conmigo. Rezábamos juntos, hablábamos de ayudar a los demás, pero el dinero puede envenenar hasta el alma más pura». Carlos escuchaba en silencio, recordando los veranos de su infancia, cuando Cristián aún era el primo con el que compartía juegos y sueños. «¿Por qué me cuentas todo esto ahora, madre?». María sacó de su bolso una carpeta antigua, sus esquinas dobladas por el tiempo. «Porque encontré estos documentos en el despacho de tu padre antes de su partida. Son pruebas, Carlos, pruebas de todo lo que Cristián ha hecho en nombre del progreso». Mientras tanto, en el pequeño taller que María había improvisado en su garaje, Alberto trabajaba en la restauración de varios muebles antiguos. Sus manos habían recuperado parte de su antigua firmeza, y el brillo en sus ojos comenzaba a regresar gradualmente. Los vecinos del barrio, que al principio lo miraban con recelo, ahora acudían a él con pequeños encargos. «Tienes el don», le había dicho doña Pilar, una profesora jubilada de la Universidad de Oviedo, mientras observaba cómo devolvía la vida a una antigua mecedora. «Es como si la madera te obedeciera». El trabajo manual ayudaba a Alberto a mantener a raya los recuerdos dolorosos, aunque el medallón de Sofía seguía siendo un peso constante contra su pecho. María le había ofrecido una pequeña habitación en su casa, pero él había preferido dormir en el taller, rodeado del aroma a madera y barniz que tanto le recordaba a su antiguo hogar. Una tarde, mientras trabajaba en la restauración de un antiguo escritorio, Carlos Argüelles apareció en el taller. Su presencia, imponente en su traje de ejecutivo, contrastaba con el ambiente artesanal del lugar. «Mi madre me ha contado tu historia», dijo sin preámbulos, «y he estado investigando». Alberto dejó la lija sobre el banco de trabajo, limpiándose las manos en el delantal. Carlos continuó. «Las prácticas de mi primo no son nuevas. Ha estado operando así durante años, presionando a trabajadores, ignorando regulaciones de seguridad, sobornando inspectores». «¿Por qué me dice esto?», preguntó Alberto, su voz tensa. «Porque tengo pruebas», respondió Carlos, sacando una tablet de su maletín. «Correos electrónicos, documentos, testimonios». El día del temporal, Cristián sabía que las condiciones eran peligrosas. Los informes meteorológicos lo advertían. Tenía la obligación legal de detener todos los trabajos. Las manos de Alberto comenzaron a temblar. Carlos continuó mostrándole documentos en la tablet. Informes de seguridad ignorados, permisos falsificados,
una red completa de corrupción que se extendía como una telaraña por toda la industria de la construcción en Oviedo. ¿Por qué ahora?, preguntó Alberto, su voz apenas un susurro. Porque mi madre me hizo ver que el silencio nos hace cómplices, respondió Carlos. Y porque, añadió tras una pausa, hay algo más que debes saber. De su maletín sacó un sobre amarillo. Dentro había documentos legales, formularios de seguros y una carta. El seguro de la obra. Cristian nunca lo tramitó correctamente, pero los trabajadores, tú incluido, deberían haber estado cubiertos. Hay una indemnización pendiente, Alberto. Una indemnización considerable. El taller quedó en silencio, solo interrumpido por el sonido distante de las campanas de la catedral. Alberto miró el medallón de Sofía, que brillaba tenuemente bajo la luz de la tarde. No quiero su dinero, dijo finalmente. No es su dinero, intervino María, que había entrado silenciosamente al taller. Es lo que te corresponde por ley, lo que te fue negado por la codicia de mi sobrino. María se acercó y tomó las manos de Alberto entre las suyas. Hijo, a veces la justicia llega por caminos inesperados. No es casualidad que nos hayamos encontrado. Es una oportunidad para hacer lo correcto. Alberto miró a su alrededor, al taller que se había convertido en su refugio, a las herramientas que habían vuelto a darle propósito, a los muebles que esperaban ser restaurados. Cada pieza contaba una historia de pérdida y renovación, de destrucción y renacimiento. ¿Qué debo hacer?, preguntó finalmente. Carlos sonrió por primera vez desde que había llegado. Dejar que te ayudemos y quizás en el proceso ayudarnos a corregir algunos errores del pasado. El bufete de abogados Menéndez y Asociados ocupaba un elegante edificio modernista en la calle Uría, la arteria comercial de Oviedo. Alberto se sentía fuera de lugar en la sala de espera, a pesar de que María había insistido en comprarle ropa nueva para la ocasión. Carlos había programado la reunión con Elena Menéndez, una de las abogadas más respetadas de la ciudad, especializada en casos de negligencia corporativa. Tu caso no es único, explicaba Elena mientras extendía varios documentos sobre su escritorio de caoba. Hemos estado siguiendo las actividades de Construcciones Argüelles durante años, pero nadie se había atrevido a testificar. Alberto observaba los documentos con una mezcla de asombro y dolor. Cada página revelaba un patrón de negligencia y codicia que se extendía mucho más allá de su propia tragedia. Informes ignorados, advertencias descartadas, vidas afectadas por la búsqueda implacable de beneficios. Hay más personas afectadas, continuó Elena. Familias que perdieron sus hogares en obras mal ejecutadas, trabajadores lesionados en accidentes que podrían haberse evitado. Tu testimonio podría ser la pieza que necesitamos para hacer justicia. En el mercado El Fontán, María compartía un café con su amiga de toda la vida, Carmen, propietaria de uno de los puestos más antiguos del mercado. ¿Estás segura de lo que haces, María?, preguntó Carmen preocupada. Cristian es tu sobrino, después de todo. Precisamente por eso, respondió María con firmeza. A veces el amor significa impedir que alguien siga haciendo daño, aunque eso signifique enfrentarse a la familia. Mientras tanto, en las oficinas del supermercado Los Argüelles, Carlos recibía una llamada que lo dejó helado. Cristian había regresado a la ciudad. De alguna manera, se había enterado de la investigación. Tu madre se está metiendo donde no debe. La voz de Cristian sonaba amenazadora a través del teléfono. Y tú tampoco deberías involucrarte en esto, primo. Carlos sintió que la sangre le hervía. ¿Cómo te involucraste tú el día del temporal, Cristian? ¿Cómo te involucraste en todas las vidas que has destruido? El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier respuesta. Esa noche, en el taller, Alberto trabajaba en su proyecto más personal hasta la fecha, una cuna de madera de cerezo. Sus manos se movían con precisión sobre la madera, cada trazo, cada curva, una oración silenciosa por el hijo que nunca conoció. María lo observaba desde la puerta, su corazón encogido ante la vista. «Es preciosa», dijo suavemente. «Es para la casa de acogida», respondió Alberto sin levantar la vista de su trabajo. «Para los niños que no tienen hogar». María se acercó y puso una mano sobre su hombro. «Sofía estaría orgullosa», dijo con voz quebrada.
Alberto detuvo sus manos por un momento, el medallón pesando más que nunca contra su pecho. A veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto, confesó. Todo esto, la demanda, los documentos, ¿realmente traerá justicia? La justicia tiene muchas formas, hijo, respondió María. A veces es un tribunal, a veces es la verdad saliendo a la luz, y a veces, miró la cuna en proceso, a veces es transformar el dolor en algo hermoso que ayude a otros. El sonido de un coche frenando bruscamente fuera interrumpió su conversación. Carlos entró precipitadamente al taller, su rostro pálido. Cristián está en la ciudad, anunció sin preámbulos, y sabe lo que estamos haciendo. El silencio que siguió fue pesado, cargado de preocupación, pero para sorpresa de todos, Alberto sonrió ligeramente mientras acariciaba la madera de la cuna. Bien, dijo con una calma que no había sentido en mucho tiempo. Ya es hora de que todos enfrentemos nuestros fantasmas. La noticia se extendió por Oviedo como el fuego por un reguero de pólvora. Cristián Argüelles había vuelto. Los comerciantes del mercado El Fontán murmuraban entre sí, compartiendo historias en voz baja sobre el imperio inmobiliario que había construido sobre cimientos de arena y dolor. En la plaza de la catedral, los ancianos que tomaban el sol en los bancos recordaban cómo el barrio había cambiado desde que el ambicioso constructor comenzó a comprar propiedades. En el despacho de Elena Menéndez, el equipo legal trabajaba contrarreloj. Tenemos que presentar la demanda antes de que Cristián pueda mover sus influencias, explicaba la abogada, mientras revisaba documentos con Alberto y Carlos. Una vez que esté en el sistema judicial, será más difícil para él enterrarla. María, sentada junto a la ventana de su casa, observaba la lluvia golpear los cristales mientras sostenía una vieja fotografía familiar. En ella, un joven Cristián sonreía junto a su tía en la inauguración de su primera obra. «¿En qué momento perdiste el camino, sobrino?», susurró para sí misma. El timbre de la puerta la sacó de sus recuerdos. Al abrir, se encontró cara a cara con Cristián. Los años no habían sido amables con él. Su rostro, aunque todavía atractivo, mostraba las líneas duras que el poder y la ambición habían tallado en él. «Tía María». Su voz era suave, casi amable, pero sus ojos permanecían fríos. «Tenemos que hablar». María se mantuvo firme en la puerta. «Si has venido a amenazarme, Cristián, ahórrate el esfuerzo. Ya no soy la tía que callaba tus travesuras cuando eras niño». «¿Por qué ahora?», preguntó él, entrando sin esperar invitación. «Después de todos estos años, ¿por qué decides hundirme ahora?» «¿Hundirte?». María cerró la puerta y se enfrentó a su sobrino. «Tú solo te has hundido, Cristián. Cada decisión, cada ley que ignoraste, cada vida que destruiste, fueron tus elecciones, no las mías». En el taller ajeno a esta confrontación, Alberto trabajaba en la cuna. Sus manos se movían con precisión sobre la madera, cada trazo una meditación, cada curva un recuerdo. El medallón de Sofía brillaba bajo la luz de la tarde mientras él tallaba pequeñas estrellas en la cabecera. Carlos entró precipitadamente al taller. «Alberto, Cristián está en casa de mi madre». El carpintero dejó sus herramientas con calma, una calma que sorprendió incluso a él mismo. «Entonces ha llegado el momento», dijo limpiándose las manos en el delantal. En la casa la confrontación entre tía y sobrino se había intensificado. «¿Crees que no sé lo que intentas hacer?». Cristián paseaba por la sala como un león enjaulado. «¿Crees que no tengo los recursos para enterrar cualquier demanda que presenten?». «No se trata solo de la demanda, Cristián», respondió María. «Se trata de la verdad, de todas las verdades que has enterrado bajo tus edificios». «¿La verdad?». Cristián soltó una risa amarga. «La verdad es que he construido algo importante, tía. He transformado esta ciudad. ¿Cuántos empleos he creado? ¿Cuánto progreso he traído? ¿A qué precio?». La voz de Alberto resonó desde la puerta. Había entrado silenciosamente, seguido por Carlos. Cristián se giró sorprendido por la interrupción. Sus ojos se posaron en el medallón que Alberto llevaba al cuello, y por un momento un destello de reconocimiento cruzó su rostro. «Noriega», dijo recuperando su compostura, «veo que has encontrado protectores poderosos». «He encontrado personas con conciencia», respondió Alberto avanzando hacia él. «Algo que tú perdiste hace mucho tiempo».
El ambiente en la sala se podía cortar con un cuchillo. María observaba la escena con el corazón encogido, mientras Carlos se mantenía alerta, listo para intervenir si era necesario. «Te ofrezco un trato», dijo Cristián finalmente, sacando un sobre de su chaqueta. «El doble de la indemnización que podrías conseguir en los tribunales, aquí y ahora, sin preguntas, sin condiciones». Alberto miró el sobre, luego a María y finalmente a su medallón. En su mente, la imagen de Sofía parecía más clara que nunca. «Hay cosas que el dinero no puede comprar, Argüelles», dijo con voz firme. «La justicia es una de ellas». La tensión en la sala era palpable mientras Cristián procesaba el rechazo de Alberto. El sobre que sostenía temblaba ligeramente en su mano, un detalle que no pasó desapercibido para María, quien conocía demasiado bien los signos de la rabia contenida de su sobrino. «No entiendes lo que estás rechazando», dijo Cristián, su voz controlada pero tensa. «Esto podría darte una nueva vida, Noriega. Podrías empezar de nuevo, lejos de aquí». «¿Como tú empezaste de nuevo después del temporal?», intervino Carlos, dando un paso adelante. «Simplemente borrando el pasado y siguiendo adelante». Cristián se volvió hacia su primo, sus ojos brillando peligrosamente. «Tú menos que nadie tienes derecho a juzgarme, Carlos. ¿Cuántos años te has beneficiado del éxito de nuestros negocios? ¿Cuántas veces has mirado hacia otro lado?» «Tienes razón», admitió Carlos para sorpresa de todos. «He sido cómplice por mi silencio, pero eso se acaba hoy». María se acercó a su sobrino, sus pasos lentos pero firmes. «Cristián, aún estás a tiempo de hacer lo correcto, de enfrentar las consecuencias de tus actos con dignidad». «¿Dignidad?». Cristián soltó una risa amarga. «¿Como la dignidad de vivir en la calle?», señaló a Alberto. «¿O la dignidad de traicionar a tu propia sangre?», miró a su tía. Alberto dio un paso adelante, el medallón de Sofía brillando bajo la luz que entraba por la ventana. «La verdadera dignidad está en cómo enfrentamos nuestros errores, Argüelles, en cómo nos levantamos después de caer». «Bonitas palabras para alguien que lo perdió todo», respondió Cristián con desdén. «No lo perdí todo». Alberto tocó suavemente el medallón. «Perdí a mi esposa, a mi hijo no nacido, mi hogar. Pero no perdí mi humanidad. No perdí mi capacidad de distinguir el bien del mal». El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de pasos en la entrada. Elena Menéndez apareció en la puerta, acompañada por dos hombres de traje. «Señor Argüelles», dijo la abogada con voz profesional, «qué oportuno encontrarlo aquí. Estos caballeros son del juzgado, traen una notificación que podría interesarle». Cristián palideció visiblemente mientras uno de los hombres se acercaba con un sobre oficial. María observó cómo las manos de su sobrino temblaban al recibir el documento. «La demanda ya está presentada», explicó Elena. «Y no es solo por el caso del señor Noriega. Tenemos testimonios de otros 3 proyectos, donde se ignoraron las medidas de seguridad, donde se falsificaron documentos». «Esto es ridículo», Cristián intentó mantener su compostura. «Mis abogados...» «Tus abogados ya están ocupados», interrumpió Carlos. «La Junta Directiva de Construcciones Argüelles ha convocado una reunión de emergencia. Parece que algunos inversores están preocupados por ciertas irregularidades en las cuentas». Cristián miró a su alrededor, como un animal acorralado. Sus ojos se detuvieron en el medallón de Alberto, y por un momento, algo parecido al remordimiento cruzó su rostro. «Ese medallón...», comenzó, su voz más suave. «Lo reconocí el día del temporal. Tu esposa lo llevaba cuando...». «No te atrevas», interrumpió Alberto, su voz temblando de emoción contenida. «No te atrevas a hablar de ella». María se acercó a su sobrino y, para sorpresa de todos, lo abrazó. «Aún estás a tiempo, Cristián. No de evitar las consecuencias, pero sí de enfrentarlas con la dignidad que te enseñó tu madre». Por un momento, el poderoso constructor pareció desmoronarse en los brazos de su tía. Cuando se separó, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «Lo siento», susurró tan bajo que apenas se le oyó. «Lo siento tanto». Las palabras quedaron flotando en el aire mientras los funcionarios del juzgado se acercaban. El imperio que Cristián había construido comenzaba a desmoronarse, pero en su caída, quizás, había una oportunidad de redención.
Alberto observaba la escena en silencio, el medallón de Sofía pesando en su pecho no con dolor, sino con una extraña sensación de paz. La justicia, pensó, llegaba de formas misteriosas, y a veces el verdadero triunfo no estaba en la venganza, sino en la capacidad de mantenerse humano frente a la adversidad. La primavera había llegado a Oviedo, trayendo consigo no solo el aroma de las flores en el campo San Francisco, sino también los vientos de cambio. Habían pasado 3 meses desde la presentación de la demanda, y la ciudad entera parecía diferente. Los titulares de El Comercio, el periódico local, hablaban de la caída del imperio inmobiliario de los Argüelles y de las investigaciones en curso. Alberto contemplaba la fachada renovada del supermercado Los Argüelles, que ahora lucía un nuevo nombre, Mercado Solidario Evia, en honor a Sofía. Carlos había insistido en el cambio, una forma de honrar la memoria de quien, sin saberlo, había desencadenado una transformación en tantas vidas. ¿Listo para empezar?, preguntó Carlos, acercándose con un juego de llaves en la mano. El antiguo almacén del supermercado se había transformado en un amplio taller de carpintería. Las ventanas nuevas dejaban entrar la luz natural, iluminando las máquinas y herramientas cuidadosamente dispuestas. En una esquina, la cuna que Alberto había estado construyendo ocupaba un lugar especial, ahora terminada y esperando ser entregada a la casa de acogida. «Nunca pensé que volvería a tener mi propio taller», respondió Alberto, pasando la mano por una de las workbenches recién instaladas. El taller no era solo un espacio de trabajo, era parte de un proyecto mayor. Carlos y María habían propuesto crear una escuela de oficios, un lugar donde jóvenes en riesgo de exclusión social pudieran aprender el arte de la carpintería y otros oficios tradicionales. María apareció en la puerta, acompañada por Elena Menéndez. La abogada traía consigo una carpeta con documentos. «La indemnización ha sido aprobada», anunció Elena con una sonrisa. «Y no solo eso. El juez ha ordenado la creación de un fondo de compensación para todas las víctimas de las malas prácticas de la constructora». Alberto asintió en silencio. El dinero no podría devolverle lo que había perdido, pero podría ayudar a otros a reconstruir sus vidas. «¿Has sabido algo de Cristian?», preguntó a María. La anciana suspiró suavemente. «Se ha entregado voluntariamente a las autoridades. Está colaborando con la investigación, proporcionando información sobre todos los casos de corrupción. Dice que quiere hacer las cosas bien esta vez», añadió Carlos. «Ha firmado la cesión de gran parte de sus propiedades para el fondo de compensación». Alberto se acercó a la ventana del taller. Desde allí podía ver la Catedral de San Salvador, sus torres majestuosas recortadas contra el cielo azul de la primavera asturiana. El medallón de Sofía descansaba sobre su pecho, pero su peso ya no era una carga, sino un recordatorio de todo lo que el amor podía inspirar. «¿Sabes qué me dijo Sofía una vez?», comentó, volviéndose hacia los demás. «Que la madera nunca muere realmente, que incluso cuando un árbol cae puede transformarse en algo nuevo, algo hermoso». María se acercó y tomó su mano. «Y tenía razón. Mira todo lo que has construido desde las cenizas». En ese momento, un grupo de jóvenes se asomó tímidamente a la puerta del taller. Eran los primeros estudiantes del programa, chicos y chicas de diferentes barrios de Oviedo, algunos con historias tan duras como la del propio Alberto. «Buenos días», saludó uno de ellos, un muchacho de no más de 16 años. «Venimos para la clase de carpintería». Alberto sonrió, sintiendo una calidez en el pecho que hacía tiempo no experimentaba. «Adelante», dijo, tomando un trozo de madera de roble. «Permitidme enseñaros cómo la madera puede contar historias». Mientras comenzaba a explicar las características de la madera, las técnicas básicas, los secretos del oficio, Alberto sentía que algo sanaba en su interior. Cada palabra compartida, cada técnica enseñada, era un homenaje a su padre, a Sofía, a todos los que le habían ayudado a llegar hasta allí. El taller pronto se llenó del sonido de herramientas, de preguntas entusiastas, de risas ocasionales. María observaba desde una esquina, sus ojos brillantes de emoción. Carlos, junto a ella, sonreía con satisfacción. «La vida tiene formas curiosas de cerrar círculos», murmuró María, mientras veía a Alberto guiar las manos inexpertas de un estudiante sobre la madera. «Y de abrir otros nuevos», respondió Carlos,
pensando en todos los cambios que habían experimentado en los últimos meses. Un año después, el mercado solidario Evia se había convertido en el corazón pulsante del barrio. El taller de carpintería, ahora ampliado, era un hervidero de actividad donde los sonidos de sierras y martillos se mezclaban con voces jóvenes y risas. Alberto había encontrado su verdadera vocación en la enseñanza, transmitiendo no solo técnicas de carpintería, sino también valores y esperanza. Era una mañana especial. La casa de acogida celebraba su primer aniversario y el taller había preparado una sorpresa. 20 cunas, cada una única y especial, esperaban ser entregadas. Cada estudiante había participado en su construcción, poniendo en práctica no solo las habilidades aprendidas, sino también el corazón. Algunas veces, dijo Alberto a sus estudiantes mientras contemplaban su trabajo, la vida nos quita algo precioso solo para mostrarnos un camino diferente de amor. María, sentada en su silla favorita, la primera pieza que Alberto había restaurado en su garaje, observaba la escena con satisfacción. Su sobrino Cristian, en prisión pero en proceso de rehabilitación, había comenzado a escribir cartas a los estudiantes del taller, compartiendo lecciones sobre la importancia de la integridad y las consecuencias de la codicia. Carlos entró al taller con un paquete entre las manos. «Esto llegó esta mañana», dijo entregándoselo a Alberto. Era una caja pequeña, envuelta en papel simple. Dentro había una carta y un objeto envuelto en tela suave. La carta era de Cristian. «Alberto, durante el temporal, cuando todo se derrumbó, encontré esto entre los escombros. No tuve el valor de devolverlo entonces, otra cobardía más en mi larga lista. Pero ahora sé que es el momento, que sirva como recordatorio de que siempre hay una oportunidad para hacer lo correcto, aunque sea tarde. Cristian». Con manos temblorosas, Alberto desenvolvió el objeto. Era una pequeña talla de madera, un trabajo que había estado haciendo para su hijo no nacido, un caballito mecedor en miniatura, perfectamente preservado. Las lágrimas corrieron libremente por su rostro mientras sostenía la pequeña figura. María se acercó y lo abrazó en silencio mientras los estudiantes y Carlos observaban con respeto. «¿Sabes qué, María?», dijo Alberto después de un momento, limpiándose las lágrimas. «Creo que es hora de hacer algo especial con esto». En las semanas siguientes, Alberto trabajó en un proyecto secreto. Sus estudiantes lo veían quedarse hasta tarde, trabajando meticulosamente en algo que mantenía cubierto. Finalmente, un día, reveló su creación, una versión ampliada del caballito mecedor, pero con un twist especial. Este tenía espacio para 2 niños, y en su base, tallada con delicadeza, estaba la inscripción: «Porque el amor nunca se pierde, solo se transforma». El juguete fue instalado en la sala común de la casa de acogida, donde inmediatamente se convirtió en el favorito de los niños. Verlos reír y jugar trajo una nueva luz a los ojos de Alberto, una luz que María reconoció como la misma que había visto en él cuando hablaba de Sofía y sus sueños de paternidad. Una tarde, mientras observaba a los niños jugar, Alberto sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. El medallón de Sofía seguía en su cuello, pero ahora era más un símbolo de amor y esperanza que de pérdida. «¿Crees que estaría orgullosa?», preguntó a María, que se había unido a él en su contemplación. «¿Sofía?». María sonrió suavemente. «Creo que siempre lo ha estado. Y creo que estás sonriendo ahora mismo, viendo todo lo que has construido desde el dolor». El sol de la tarde entraba por las ventanas, haciendo brillar el medallón y creando sombras danzantes sobre la madera pulida del caballito mecedor. Los niños reían, la madera crujía suavemente, y en ese momento Alberto supo que había encontrado su verdadero propósito. No era solo un carpintero que trabajaba la madera, era un sanador que ayudaba a reconstruir vidas rotas, un maestro que transmitía no solo un oficio, sino también esperanza. Y en cada pieza que creaba, en cada vida que tocaba, el amor de Sofía seguía vivo, transformándose y creciendo, como los anillos de un árbol que continúa expandiéndose año tras año, contando una historia de resistencia, renovación y sobre todo de amor inquebrantable.